Los designios de Dios son perfectos e inmenso es su amor. ¿Sería esa niña preparada para ejercer de esposa, madre y fiel compañera? Con sabiduría y sacrificio ella cumpliría su labor. Crecería ella en una familia de 8 hermanos. La penúltima era ella. Su destino estaba escrito en el cielo, escrito en alguna estrella. De Cayetano Cano Brites y Bruna Paiva Lugo, ella es hija. Sus padres y sus hermanos están felices con esa preciosa niña y el corazón de la familia de amor se regocija. ¿Deli? ¿De dónde? ¿Pasarían? Pasarían los años, ella crecía en el espíritu y sabiduría. La vida es dura, pero una familia unida siempre sigue adelante día a día. Ella era una mujer de casa como cualquier mujer campesina y como tal, ella tiene que ordeñar la vaca, cuidar la chacra, ayudar en casa y dar de comer a la gallina. Ella tendría una gran sorpresa. A sus 18 años de edad, conocería por primera y única vez al hombre de su vida, que la amaría de verdad. Fue en Santa María a través de una prima que ella a un buen mozo conoció. Desde ese momento ella supo que se uniría a él y juntos serían uno, pero que tendrían 12 hijos. Jamás ella imaginó. Dignidad. Él era un joven culto, examinarista de costumbre cristiana, sin nada que ofrecer. Sin embargo, su amor por ella día a día crecía. Los padres de Perla se daban cuenta que realmente él a ella la quería. No había tanta vuelta que dar, como dijo el que encima de la muralla dormía. Así que el joven lo antes posible su mano pediría. Sus padres ya estaban de acuerdo y ella no tenía duda alguna. Papá tenía ya el permiso y la venía del que fuera nuestro querido abuelo Cano y nuestra amada abuela Bruna. Sus visitas y sus ayudas en la casa de los suegros habían sido más que suficientes. Entonces, con la aprobación y la bendición de los abuelos, no había nada que a la pareja amedrente. No hay tiempo que perder, dijo el relojero. No soy altanero, no soy bandolero, soy casero y no desespero. A su hija la amo y la quiero, así que seré su jardinero y ella cuidará del gallinero. Serían promesas sencillas, promesas sinceras, de un hombre que no temía a nada. No ambicionaba riquezas ni lujos, tenía una ideología de paz, libertad e igualdad, y tendría la bendición de tener a su lado a la mujer más abnegada. Totalmente de acuerdo en todo, el 12 de agosto de 1960, ellos contrajeron matrimonio. Sencilla ceremonia donde jurarían ante los hombres y ante Dios amor eterno. No violaron ni violarán esa promesa. A pesar de que algún que otro conflicto interno, ellos siguen adelante con ese amor fraterno. Que la atención sin comentario para no... Ya no hablarían de fechas exactas, de días exactos. Si cualquier persona supiera lo que ellos pasaron para estar juntos, quedarían de boca abierta y estupefactos. Solo el amor explica que mamá Perla y papá José hoy están unidos. Qué bendecidos somos los hermanos que seguimos vivos y de ellos heredamos su apellido. Sería Perla la señora y madre, ama de casa del primer momento de la unión. Son el uno para el otro, amor eterno,
se juraron amarse de corazón. Y cuando digo corazón, digo cuerpo, espíritu y alma. Ella sabía que nada sería fácil, pero el amor y la compañía de su amado le aportaba calma. Nacería la primera hija, a la cual pondrían por nombre María Zunilda Ojeda Cano. Perla y José daban gloria al Señor por tan bella niña, pero enseguida supieron que le hacía falta un hermano. Pero en vez de un hermano nacería otra preciosa niña, la segunda hija, a la cual pondrían por nombre María Elsa Ojeda Cano. Y ellos, más felices todavía, celebran la llegada de una nueva niña, cogidos de la mano. Muy pronto llegaría el tercer hijo y le pondrían por nombre José Daniel. Un hermoso niño que lleva el nombre de su padre, y la vida para ellos tiene sabor a miel. Y así, entre idas y venidas, un poco por aquí, otro poco por allí, serían Perla y José dos errantes peregrinos. Solo Dios sabía lo duro que serían sus caminos y sus destinos. No en tanto, Perla tiene esa capacidad de aguante, de guerrera y de extrema tolerancia. Ella está preparada para seguir adelante y salir victoriosa ante cualquier circunstancia. Suma y sigue. Llegaría al cuarto. Un niño otra vez. Estaban realmente bendecidos. A este pondrían por nombre Humberto Esteban Ojeda Cano, al cual más tarde le pondrían el apodo de Pirehuacuyo. Pirehuacuyo. Nuestro amado abuelo Cayetano. Nuestra madre Perla, siempre atenta a su marido y de sus hijos cuidando. Papá trabaja duro, es maestro, es papá, es amigo, es campesino, es compañero, es amante. Mamá es compañera fiel y en casa ella lleva el mando. Ella aguanta vientos y mareas. Esa capacidad empírica, esa sabiduría innata es natural en ella. Cuando en casa hay oscuridad, cuando todo es tiniebla, ella es la luz. Ella es guía, ella ilumina como una estrella. No sé, depende de ustedes. ¿Estrella quedamos? Sí. Y vendrían más hijos al censo familiar. Nacería un niño, le pondrían por nombre Lorenzo Nicolás. No es un niño cualquiera, él es especial, es único, es un, permítame decirlo, unos versos a mi querido hermano Lorenzo. Lo amé, lo quise y lo amo, siempre desde el comienzo. Eres niño con los niños, eres señor con los señores, eres hermano con los hermanos. Cuando alguien necesita, tu corazón es de oro y le tiendes las manos. Sin nada que ofrecer aparentemente, mucha gente no te atiende, hermano, no te entiende, hermano. Para mí eres el número uno de la gran familia Ojeda Cano. Mamá estaba feliz. Cada vez el hogar familiar más y más crecía. Eran ya 5 hijos. Había José, había María. Y mamá se preguntaba, ¿cuánto más llegarían? ¿Cuántos hijos más tendrían? Pero era bendición de Dios, entre preocupación y alegría. Y tal cual, contestando a su pregunta, llegaría el 6º nacimiento, una preciosa niña a la cual la llamarían Norma Clotilde. Sería ella la que sin que nadie esperase hiciera tambalear a esta familia humilde. Seguimos por acá. Camilita, ¿qué dale? Fueron 4 meses solamente para dejar una profunda huella en nuestros corazones. Una estrella fugaz fue ella, de esa que te inspiran a hacer versos
de poesías y canciones. Dejaría la casa en silencio, mi madre destrozada, pero sin perder esa fortaleza increíble. Ella, con todas sus fuerzas, superaría esa enorme pérdida, sin perder la ternura, sin dejar de atender sus quehaceres. Mantenía esa fortaleza y ese amor incorruptible. Después de esa pérdida amarga y dolorosa, mamá siguió adelante con su marido y sus 5 hijos, con la misma devoción. Llegaría el 7º hermano. Ese sería yo, el 4º varón, uno como todos. Nacería en una fecha por el cual se llamaría Francisco y nuevamente les alegraría el corazón. Tiene una mancha roja en el hombro izquierdo. Era la marca de un general en la Biblia. En honor a ello, le pusieron Jonatán y estaban de acuerdo. ¿Quién te dijo eso? Hoy a mis 47. Hoy a mis 47 años rindo homenaje a mi madre que me vio nacer, para dar gracias, bendecirla, amarla, venerarla, honrarla. Esta sencilla poesía decidí hacer desde mi pequeñez. Madre querida, bendigo ese vientre divino que tiene como matriz para mí. Tú eres mi guía, mi ángel, mi estrella, mi aire, mi sol, mi agua que calma mi sed. Eres mi reina, eres mi emperatriz. Eres sombra, eres lluvia que da vida a la vida. Eres alegría que me inspira a hacer esta bendita poesía. ¿Quién diría que frases con rima para ti, mamá? Yo hacía un día. Mil gracias, mujer única, valiente, guerrera. En el sueño me cuida, llena de amor, Juan, Madre de Jesús María. No termina aquí esta historia. Solo hemos llegado a la mitad. El amor que hay entre Perla y José es un amor de verdad. Vendría otra luz a nuestra familia. El que suscribe estos versos esta vez ya fue testigo, aunque todavía muy pequeño, pero de mis hermanos mayores ya soy amigo. Llegaría una hermosa niña y le pondrían por nombre Yapac Delicia. Mujer, madre, también valiente y guerrera. Ella es especial y en su corazón no hay malicia. Se agranda la familia y con ello también aumentan los trabajos y las preocupaciones. Sin embargo, donde hay amor, por más tempestades, por más vientos y mareas, siempre se encuentran soluciones. Madre siempre fiel a sus quehaceres. Tiene algunas manos que ya colaboraron en la faena alivianada. Y con todo el trabajo, los berrinches, las peleas de los hijos, enfermedades, todo se ameniza y hay tiempo para amar a los hijos y dar. Papá fiel también a sus principios de unión, justicia y igualdad. Corre de un lado a otro en pos de dar lo mejor a la familia, buscando y impartiendo siempre el respeto y la verdad. Seguirían los nacimientos. Esta vez llegaba el turno de un hermano más que especial, al que por nombre papá quiso poner Aratiri. Por su hermoso pelo amarillo, reluciente, cuan relámpago fugaz. Y el nombre no estaría mal, porque como relámpago es el único con carácter combativo, decidido y tenaz. Con el nombre de Óscar Julián, en homenaje a un tío lo bautizaron. Era el varón número 5 y como tal, mamá, papá y toda la familia en sus corazones lo abrigaron. Vivíamos en Santa Rosa, Misiones. Habían fuertes persecuciones militares y el miedo acechaba. Eran días de tensión, de preocupación, la incertidumbre abrumaba.
Éramos ya 8 hijos, 4 niñas y 4 niños, y teníamos una infancia saludable. La labor, la dedicación, el sacrificio monumental de nuestra Madre bendita es más que loable. En camino está el 9º embarazo, llegaría el 9º nacimiento. Mamá, mujer sabia, a estas alturas ella no tiene miedo. En temas de partos ella ya tiene experiencia y mucho conocimiento. Sinceramente de esta situación yo me acuerdo, era muy pequeño y no miento. Llega ese momento esperado, mamá da a luz una vez más y todos celebran ese gran acontecimiento. Una preciosa niña es la alegría de la casa y entre los hermanos hay algarabia. Los nacimientos son siempre naturales, siempre en casa y una vez más es inmensa la alegría. Sería bautizada con el nombre de Wilma Ramona. Una vez más, nuestra madre estaba sana y fuerte para seguir atendiendo a sus hijos. Wilma nació sana y salva gracias a la comadrona. Con mucho sacrificio nuestro padre había conseguido levantar una humilde casita para la comodidad familiar, pero él huele el peligro, hay rumores, hay miedo, hay duda, hay mucha preocupación. A veces papá y mamá no pueden el sueño conciliar. Los hijos, todos crecíamos sanos y salvos, indiferente a los peligros que acechaban, pero llegaría esa tarde gris en que delante de nuestras miradas atónitas, llantos y desesperación a nuestro padre nos arrebataban. Lo recuerdo claramente como si fuera hoy, y 6 años tan solo yo tenía. Recuerdo de mis hermanos, de mi madre, la impotencia y la agonía. Recuerdo de mis hermanos, de mi madre, la impotencia y la agonía. Un niño no puede entender tanta violencia, tanta maldad, tanta perversidad y crueldad. Y hoy sé que a mi padre llevaban preso por seguir a Jesús, por buscar la justicia, la paz, la verdad y la igualdad. Comenzaría una verdadera vía crucis para nuestra madre sufrida. Era para ella un verdadero calvario. Como leona es ella, nos protege, nos cuida, nos ama y no nos deja faltar el pan diario. Ella es valiente y no se rinde jamás, porque de rodillas y con los brazos en alto he visto a mi madre orar y llorar todas las noches a Dios para que a casa papá volviera. Y muy bien sé que para que eso sucediera, nuestra madre estaba dispuesta a hacer lo que necesario fuera. Serían tres años donde por la gracia de Dios, la valentía y el coraje de mamá seguíamos adelante. También el apoyo de nuestro querido abuelo Cano, que mucho nos acompañó en su momento, hizo de padre y encaró los problemas como un gigante. Fueron 3 años de puro sacrificio y amor. Un ratito. Años donde no había lugar ni el desaliento, ni el egoísmo. Nuestra madre, abnegada, entregaba hasta mismo que no fuese su voluntad. Ella tomó el mando con valor y loor, con verdadero heroísmo. ¿Vos querés leer, mamita? ¿Querés leer? Nunca ella, nunca
Nunca ella fe perdió, nunca se rindió ni de sus hijos renegó. Ella se entregó a la casa aún que no era su voluntad. La deuda no era suya, ella pagó. Ella por completo su amor a sus hijos entregó. A sí misma ella renunció. Se arrodilló, oró, lloró, sufrió, luchó y sus peticiones a Dios no fueron en vano. La libertad de nuestros padres llegó. Un día menos esperado llega la noticia de la libertad de papá, pero también el éxito. Unos sacerdotes compañeros de lucha de su misma ideología tenían preparado para él trabajo y domicilio. Es un alivio. Sin embargo, dejar todo atrás, tus cosas, tus familiares, amigos, compañeros, dejar tu hogar. Papá y mamá acostumbrados estaban a emigrar, pero esta vez era a otro país y no sería fácil el viaje, y mucho menos de nuevo empezar. Ay, 7 días. 7 días duró el viaje, un poco en tren, otro poco en camión, algo en autobús y caminando también. 9 hijos guiados y custodiados por 2 héroes que sin duda en ningún momento un mejor futuro para sus hijos ven. Charagua, un pequeño y hermoso pueblo cerrado de Bolivia, era destino donde por primera vez siendo monaguillo a mis 9 años, escondida, probé un sordo de vino. En el año 79 llegamos a ese hermoso pueblo boliviano. Tengo que reconocer que a pesar de todo, rivalidades y prejuicio, muchos nos tendieron la mano. No era nada fácil volver a empezar en un país extranjero y lejano, pero una vez más la lucha de papá y mamá no era en vano. Pasarían 3 años de adaptación. Para nosotros era algo nuevo y diferente. Todo era nuevo, otro lugar, otra cultura, costumbres, comidas, otra gente. Nada más llegar nos pusimos a estudiar. Padre ya con trabajo y madre en casa con su labor. Siempre incansable mujer, guerrera, no teme a nada ni a nadie. Ella se entrega a sus hijos con amor y valor. En este año una nueva semilla en su vientre divina empieza a crecer. No recuerdo haber visto a mi madre rendida o desvanecida, a pesar de algunos achaques padecer. Ya no falta mucho para la Navidad del año 1980 y parece que un regalo habrá. Se acerca el parto, esa simiente crecía y pronto ella a luz dará. El 20 de diciembre del año 80, a pocos días de la gran fiesta, llega más una vez el tan esperado momento. Yo con 8 años espero ese nacimiento. Me sentía nervioso pero muy contento. Una niña de casi 4 kilos, preciosa, con unos ojos negros. Es la nueva luz del hogar. Todos sabemos que es la pequeñita de la casa, a la cual con locura vamos a mimar, cuidar y amar. Es la nueva alegría de la casa, aunque mamá sufre una enfermedad hasta ese momento desconocida. Flebitis es un nombre científico. Todos estamos preocupados, pero mamá desde un comienzo tiene las cosas claras y ella ya está decidida. Los médicos tienen miedo, dicen claramente que es inoperable y puede tener resultado fatal. Mamá una vez más se niega a ir a especialista y se pone en las manos. Ayúdale. ¿A dónde? En las manos de papá.
con confianza en Dios. Sabe que Él la ayudará a curar este mal. Espera un poquito.